Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí. Hola, profe, buenas noches. Hola, Tania, buenas noches. ¿Todos ya llenaron formato de asistencia? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a iniciar con los que están. De nuevo, buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. Buenas. Em, Hola, buenas noches. Entonces, bueno, antes de iniciar, les voy a cumplir. Buenas noches. Hola, buenas noches. Voy a cumplir con un requerimiento, pues obviamente de la universidad. ¿Recuerdan el formato de socialización de notas? Entonces, pues se los voy a volver a mostrar, pues para que quede, que ustedes lo vieran. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Pues ya cada uno conoce sus notas, entonces es para cumplir el requerimiento. ¿Listo? Entonces, cada uno, pues obviamente va a aparecer acá y su respectiva nota del segundo corte. ¿Listo?
Es lo mismo que estaba en el formato Excel, entonces pues no tiene ningún cambio, ¿vale? Y listo. Entonces, todos de acuerdo con sus notas, alguna inquietud, objeción, que quieran bajarse la nota. Listo, bueno. Entonces ya como todos vieron sus notas, pues las mismas que ya tenían, pues voy a dejarles de compartir la pantalla. Regáleme en un segundo. Listo, bueno, voy a responder el chat. Sí, son las mismas notas del jueves, Laura. Sino que estés en el formato que la universidad pues nos pide para socializarlo. Profe, qué pena, ya dejó de compartir las notas. Bueno, las voy a volver a mostrar para los que llegaron tarde. Sí, profe, qué pena con usted, muchísimas gracias. Listo, entonces ahí están las notas. Me dicen si estoy bajando muy rápido. Pero pues son las mismas, ¿no? Las que ustedes ya conocen. Pues así queda. ¿Vale? Ah, bueno, entonces algo que se me olvidaba comentarles y es muy, muy importante es de las personas que pues no presentan parcial final. ¿Listo? Entonces esas personas son... ¿Quiénes sacaron 5 en el primer corte? ¿Me recuerdan? Yo, profe. Yo, profe. Listo, entonces Tatiana, Tania y Nicolás, pues ellos tres no van a Andrés. presentar parcial final, ¿listo? Pues porque su promedio quedó alto, entonces pues es como el cumplimiento que le dimos al acta que hicimos el primer día. ¿Listo? Entonces, ustedes después no presentan parcial final, pero obviamente siguen asistiendo a las clases sincrónicas y eso pues porque podrían perder por fallas. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Entonces, Listo, profe, igual gracias. sigan así juiciosos, cumpliendo pues con sus respectivas tareas, al igual que todos. Sí, señor. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar hoy es ángulos y su medición. ¿Listo? Entonces es un tema que me confirman si ven la pantalla, por favor. Sí, profe. Sí, ¿Listo? señor. Entonces es un tema que todos vieron en el colegio, pues enfocado hacia la trigonometría. ¿Listo? Entonces, los ángulos, pues es una inclinación en relación a dos tipos de rectas, ¿sí? Como lo podemos ver acá, hay dos rectas que están separadas, obviamente por un grado de inclinación, y conocemos tres tipos de ángulos. Primero, el ángulo agudo, que es el que mide menos de 90 grados, es decir, 30, 60, 50, etc. ¿Listo?
Está el ángulo obtuso, que mide más de 90 grados, 100 grados, 120, 130, 150, ¿listo? Y encontramos el ángulo recto, que es el que mide exactamente 90 grados. Ese es el que hemos trabajado mucho a través del teorema de Pitágoras, ¿listo? Entonces, esos son los tres tipos de ángulos. ¿De qué manera, pues, los podemos trabajar o clasificar o medir? Hay de dos maneras. La primera manera es a través de los grados. ¿Listo? Por ejemplo, cuando dicen, tienes un ángulo con un grado de inclinación de 50 grados. Bueno, entonces ya aquí estoy aplicando la denotación en grados. ¿Listo? Entonces, esa sería una primera forma de expresarlo en grados. Y la otra es en radianes. ¿Sí? Es en radianes, es cuando aparece el famoso número pi. ¿Listo? Entonces, para que no se... vamos a ver si no sé. Bueno, ustedes son los muchachos que es aplicado, entonces... Bueno, voy a colocar este, pero no es el pi, pero es para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, en radianes es cuando utilizamos la denotación con el número pi. ¿Listo? Cuando se utiliza tanto radianes como grados, pues se puede hacer la relación, ¿sí? Esta relación la podemos hacer en una circunferencia. Entonces, como un concepto, bueno, esta casi no se ve, entonces la vamos a omitir. Entonces vamos a utilizar esta. Aquí podemos observar los grados que tenemos, 0 grados, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, etc. Aparecen dos coordenadas, la coordenada 1,0 y menos 1,0. Obviamente tienen que ser en relación a 1, tanto positivo como negativo, porque pues una característica de la circunferencia, ¿sí? Es que cada uno de sus puntos en relación al origen, pues tienen la misma distancia. ¿Listo? Entonces por eso todos están en relación hacia el 1, 1 positivo y 1 negativo. Entonces como pueden ver, todos tienen relación hacia el 1. ¿Listo? Entonces cada puntico que está acá, en este caso, está a una unidad de distancia. ¿Listo? Por eso es que está en la coordenada 1 y aquí está en la coordenada menos 1. ¿Listo? Aquí podemos encontrar las diferentes formas de notar los grados y de clasificar los ángulos. Entonces encontramos 30 grados. Cuando equivale a 30 grados, es lo mismo que decir en radianos pi sextos, ¿sí? O un sexto de pi. Cuando equivale a 90 grados, es lo mismo que decir pi medios, ¿sí? O un medio de pi. ¿Listo? Cuando equivale a 180 grados, pues equivale a pi. ¿Listo? Entonces, esa relación, pues, es importante tenerla. ¿Por qué es importante? Porque podemos graficar. Bueno, es un tema que vamos a ver más adelante porque todo este corte va a ser de pura trigonometría. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? ¿O ya han recordado? Más o menos, profe. Listo. ¿Qué no entendió Felipe? No, profe, sino que ya me voy acordando más o menos. Ok. Sí, yo sé que esto lo vimos todos hace mucho, pero bueno, recordar es vivir, dice un dicho. ¿Listo? Entonces, para poder utilizar, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿sí? De un triángulo, ¿listo? Entonces en ese triángulo podemos encontrar que es un triángulo recto, ¿sí? Tenemos un ángulo de 90 grados y que trabajamos aquí con la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Tanto en la relación de los diferentes tipos de ángulos y de los triángulos podemos trabajar las funciones trigonométricas. ¿Alguien se acuerda de cuáles son las funciones trigonométricas? Profesor, ¿es seno, coseno, cotangente? ¿Es ese? Exactamente. ¿Listo? Entonces, esas son las funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, vamos a ubicarlas. Entonces, vamos a insertar acá. ¿Listo? Entonces, encontramos el seno. Bueno, aquí las podemos encontrar todas. Entonces encontramos el seno, ¿cierto? Encontramos el coseno,
Bueno, las voy a escribir así y ya después las socializamos. Entonces, seno, coseno. Encontramos tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Listo? Entonces, esas son las funciones trigonométricas. Esto entonces para que la recuerden. Obviamente todas tienen una relación entre sí, ¿sí? Hay que respetar ese orden, ¿listo? Entonces, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, hay que respetar ese orden. ¿Listo? Entonces, en este orden nos tenemos que aprender las identidades, las funciones trigonométricas. ¿Listo? El seno, ¿cómo lo podemos encontrar representado? Pues con la palabra seno. ¿Sí? Entonces, cuando vean sen, hace referencia a seno. Cuando encuentren coseno, pues lo van a encontrar como cos. ¿Listo? Tangente, pues, o tan. ¿Listo? Cotangente, la van a encontrar como cot. ¿Listo? Secante, la pueden encontrar como sec. Y cosecante, la pueden encontrar como CSC. ¿Listo? En referencia a cosecante. ¿Por qué utilizo esto? Porque esto es lo que me permite solucionar o determinar cuál es el ángulo pues de un triángulo, ¿cierto? Entonces, en el caso de un triángulo rectángulo, ¿sí? Utilizábamos el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, en el teorema de Pitágoras teníamos hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿sí? Entonces, ahí había una serie de relaciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos del seno, ¿sí? Decíamos que el seno en el teorema de Pitágoras, ¿qué era? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, este cateto sobre hipotenusa. Cuando hablábamos de coseno, pues estábamos hablando del cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Cuando hablábamos de tangente, pues era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, a esa relación se refería. ¿Listo? Entonces, inicialmente estas son las que, pues como por decirlo así, las más comerciales. ¿Listo? Resulta que el seno, coseno y tangente tienen unas funciones inversas, que es la que mostramos aquí, que sería cotangente, secante y cosecante. ¿Listo? Entonces, es lo inverso a lo que se menciona. Entonces, cotangente es el inverso ¿de qué? De tangente. Entonces, ya no sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, sino cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Listo? Por eso se dice que es la inversa. El secante, pues es el inverso del coseno, perdón. Entonces ya sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante sería el inverso del seno. ¿Listo? Entonces ya sería hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Listo? Entonces esta es la relación que se maneja. ¿Listo? En las funciones trigonométricas. ¿Me hice entender? Sí, Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces digamos que esa es la manera pues, de encontrar las relaciones y de volver a reconocer pues, lo que son las funciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, Laura, señor. ¿qué tipo de ángulos hay? ¿Qué tipo de ángulos hay? 3. Sí, son 3. Pues en los que les expuse, sí fueron 3, aunque hay más. Son los dos. A ver. ¿Cuáles son?
Tania, ayúdale. Listo. Agudo, obtuso y recto. Listo. Javier Castro, ¿qué es qué es un agudo? Que mide menos de 90 ángulos. ¿Ve? Entonces tenemos un ángulo agudo que mide menos de 90 grados, un ángulo obtuso que mide más de 90 grados y un ángulo recto que mide exactamente 90 grados. ¿Listo? ¿Quién más está por ahí? Espero que todos estén ahí, ¿no? A ver, Mayerly, Señor. ¿cómo se pueden medir los ángulos? Con ¿Quién le ayuda por ahí? ¿Quién participa? Pero, profe, Grados y radianes. Grados y radianes, listo. Los radianes tienen un número específico, ¿cuál es? El Y- pi. El número pi, muy bien. ¿Listo? Entonces, a través del número pi, pues, podemos determinar la relación que hay en radianes. Aquí la podemos observar, ¿cierto? En esta relación que hay, miren, ¿listo? Donde hay grados y tenemos los radianes. ¿Listo? Esta circunferencia, pues, si están ahí con sus apuntes, tómenle nota, hagan el dibujito o pues la ven después en la clase grabada, ¿sí? Entonces la pueden encontrar después. Entonces, pues en este caso, ¿sí? La idea es trabajar, ¿sí? O conocer otro tipo de triángulos. Entonces, vamos a trabajar sobre los triángulos oblicuos. ¿Listo? ¿Qué son los triángulos oblicuos? Los triángulos que no tienen ningún grado de inclinación a 90 grados. ¿Listo? Entonces, ninguno está a 90 grados. Es decir, está compuesto por ángulos agudos y ángulos obtusos. ¿Listo? Entonces, característica. Ninguno de estos tipos de triángulos tiene 90 grados. ¿Listo? Entonces, no tiene 90 grados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar un triángulo de esta manera. Entonces, por ejemplo, algo así se vería. ¿Listo? Como pueden observar, no hay ningún lado recto. ¿Listo? Por eso se dice que es un triángulo oblicuángulo. Entonces, ninguno de esos lados está a 90 grados. Sus lados de inclinación. Con estos tipos de triángulos oblicuos u oblicuángulos, como los quieran llamar, debemos usar, ¿sí? Trabajar dos leyes especiales, ¿sí? Que nosotros vimos en el colegio. ¿Cuáles eran esas leyes? Bueno, entonces para que recuerden, la primera era la ley del seno. ¿Listo? Característica de la ley del seno, pues inicialmente, vuelvo y repito, me sirve para resolver triángulos oblicuos u oblicuángulos, es decir, que ninguno de sus ángulos está a 90 grados. ¿Listo? Entonces, para resolver la ley del seno, pues obviamente debo cumplir con una ecuación, ¿sí? Que es la siguiente. A sobre seno de A, ¿listo? Más B sobre seno de B, más C sobre seno de C. ¿Listo? Entonces, con esa formulita, nosotros podemos trabajar la ley del seno. Entonces, la voy a poner un poquito más grande para que le tomen nota y se acuerden de ella. ¿Listo? Entonces, esa es la formulita que nosotros vamos a utilizar en la ley del seno.
importante tener en cuenta que las letras minúsculas, o sea, los numeradores, equivalen al valor de los lados. ¿Listo? Entonces, letras minúsculas, Profe, qué pena, ¿puede repetir? Es que se me fue el audio. tranquilo. Entonces, letras minúsculas hacen referencia al valor de los lados. ¿Listo? Y las letras mayúsculas hacen referencia al valor de los grados. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos claro eso, pues ya podemos determinar, ¿cierto? A aplicar la ley del seno. Pero ojo, hay una serie de condiciones, ¿no?, para aplicar la ley de los senos, porque obviamente todos los triángulos oblicuos pues no van a tener la misma, pues la misma dinámica. ¿Listo? Para poder utilizar la ley de los senos hay que cumplir una serie de condiciones. Primera condición, ¿listo? Tenemos que conocer dos ángulos. Tenemos que conocer dos ángulos y un lado del triángulo. ¿Listo? Y un lado del triángulo. Esa sería como la primera condición para poder aplicar ley del seno. Si no cumple esa condición, pues aplicaríamos otra ley. ¿Listo? Entonces, primera condición, conocer dos ángulos y un lado del triángulo. ¿Listo? Otra de sus condiciones es conocer dos lados y un lado, dos ángulos, y un lado incluido, es decir, que esté en la mitad, podría ser de esos dos ángulos. Esto ya más adelante vamos a mirar un ejemplo de eso. ¿Listo? Entonces esa sería como la primera condición. ¿Listo? Entonces, con esas dos condiciones, si se puede observar en el triángulo, pues yo puedo aplicar la ley del coseno. Listo, entonces voy a poner un poquito más grande esto para poner un ejemplo. Listo. Entonces, por ejemplo, listo. Entonces vamos a obtener un ejemplo, sería 45 metros. Listo. Entonces ahí pues coloqué una serie de valores. ¿Listo? En el triángulo. Entonces vamos a mirar si realmente cumple con las condiciones de este triángulo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos dos ángulos y un lado del triángulo. ¿Se cumple esa condición, Tatiana? Sí. ¿Sí? Listo. Sí, profe, se cumple. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tenemos dos ángulos y un lado del triángulo. ¿Listo? ¿Cuál es la característica en este caso? Y bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Cuál es la característica en este caso? Conocer dos ángulos y un lado del triángulo. Listo. Acá hay una característica que tanto
ángulo como este lado son opuestos. ¿Listo? Entonces, sería una característica, conocer dos ángulos y un lado del triángulo, podríamos llamarlo opuesto. ¿Listo? Como se puede observar acá. Tenemos ángulo y un lado opuesto a él. ¿Listo? Por eso es que se ve esta relación así. Obviamente, como inicialmente me aparecen unas letras, ¿cierto? A, B y C, ¿sí? Yo cómo puedo saber o determinar eso, pues tengo que bautizar cada esquinita del triángulo. Entonces, voy a colocarle una esquinita, una letra a cada esquinita de ese triángulo. ¿Listo? Entonces, este triángulo, ese lo voy a llamar el B, esa esquinita. Esta la voy a llamar A y esta la voy a llamar C. ¿Listo? ¿Por qué los puse en letra mayúscula? Porque van a hacer referencia al ángulo, ¿sí? O al grado de inclinación. ¿Listo? Entonces, aquí yo puedo decir, bueno, como A, ¿cierto? Tiene un ángulo de 30 grados, entonces 45, ¿qué sería? Pues el lado A. ¿Listo? Porque siempre va a ser el opuesto. Bueno, no sé por qué no deja la minúscula acá. ¿Listo? Entonces, A minúscula va a ser 45 grados. ¿Por qué? Porque es que su ángulo, o su, por decirlo así, su letra opuesta es A. ¿Listo? Entonces, cada vez que encuentre el opuesto, pues lo voy a bautizar con la misma letra, pero minúscula. Entonces, 30 grados es opuesto a 45. ¿Listo? Aquí pasaría lo mismo. ¿Listo? Entonces, podría denotar esta acá. ¿Listo? Entonces, este va a ser el lado B. ¿Listo? Y el lado B, control Z. Y el lado B lo coloco en letra minúscula. ¿Listo? Este que voy a colocar acá, ¿qué lado sería? Este que voy a colocar acá, ¿qué lado sería? D. Ese C minúscula. El C. ¿Listo? C minúscula, muy bien. Entonces, lo dejo de esa manera. Bueno, ahí se ve un poco pues, rústico el triángulo, pero la idea es que me entiendan. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, así más o menos se van a encontrar en los ejercicios los triángulos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un recuento. Entonces, letras mayúsculas hacen referencia a los ángulos. En este caso es A, ¿sí? El ángulo A equivale a 30 grados. Ángulo B equivale a 20, ¿cierto? Ángulo C, no tenemos el valor. Ángulo A, lado A equivale a 45 metros. ¿Listo? Lado B, no conocemos el valor. Y lado C, no conocemos el valor. Entonces, en general, cuando a mí me presentan un triángulo, ¿sí? Me dicen, bueno, complete el triángulo. ¿Cómo lo voy a completar? Pues utilizando esta formulita. A más seno de C, perdona. No es A más seno, sino A igual. ¿Listo? Perdónenme ahí. ¿Listo? Entonces es A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. ¿Listo? Esa es la fórmula. Perdónenme, no era más, sino igual. ¿Listo? Entonces hay que tener muy presente eso. ¿Cómo yo podría empezar a solucionar? Pues debo de mirar con cuáles valores cuento y con cuáles valores no cuento. ¿Listo? ¿Tengo el lado A? Sí, tengo el lado A que vale 45. ¿Tengo seno de A? Sí, tendría seno de 30, que es el valor de A. ¿Tengo B? No lo tengo, pero sí tengo
el de, C, de B mayúscula, que sería el grado, que serían 20 grados. ¿Listo? En el ángulo C, pues no tengo el valor ni en el lado C. ¿Cómo determino? Y esto es muy importante que lo sepan. ¿Mm? Cuando yo tenga el valor de dos ángulos, para hallar el valor del tercer ángulo, hago la diferencia con 180. ¿Listo? Entonces, con 180 grados. ¿Listo? Porque la sumatoria de estos 3 grados, o de los valores de estas 3 esquinitas en grados, me tiene que dar 180. Entonces yo diría, bueno, 180 que es igual al ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. ¿Listo? ¿Qué valores conozco yo? Pues voy a mirar cuáles valores conozco yo. Entonces conozco el del ángulo A, ¿cierto? Que sería 30 grados, ¿cierto? Conozco el del ángulo B, que sería 20 grados, pero no conozco el ángulo de C. ¿Listo? Debo hallar el valor de C, C mayúscula. ¿Listo? Entonces, como la idea es hallar el valor de C, esto que está sumando pasaría ¿a qué? A restar. ¿Listo? Entonces sería 180 menos 30 menos 20. Eso sería igual al valor del ángulo C. ¿Listo? Entonces 180 menos 30 menos 20, ¿cuánto da? 130. 130, muy bien. Entonces yo ya puedo determinar mediante esa operación que el ángulo C, es decir, este que está acá, este ángulo de inclinación, sería 130. ¿Listo? Entonces ahí poco a poco voy completando mi triángulo. ¿Listo? Entonces yo ya sé que el ángulo C equivale a 130. Listo, ya tengo información para empezar a realizar esta operación. Entonces voy a empezar a reemplazar valores. Entonces el valor de A pues equivale a 45, ¿cierto? Seno de A equivale a 30 grados. ¿Listo? No tengo el valor de C ni tampoco tengo el valor del lado de C. Entonces, para poder realizar eso, solo utilizo una igualdad. ¿Listo? Podría utilizar A igual a C o A igual a B. No importa, no influye el resultado porque tiene que dar lo mismo. ¿Listo? Entonces voy a utilizar A igual a B. Entonces, B, Qué pena, ¿será que puedes repetir esa parte? listo. Entonces, ¿cómo? ¿Cierto? Voy a utilizar esta fórmula. Puedo utilizar la relación A más B, ¿cierto? O A más C, o B más C, pero siempre y cuando pues, cumpla con los requisitos de tener por lo menos el valor de un lado. Pero como no lo tengo, pues voy a utilizar A más B. ¿Listo? Entonces voy a hallar el lado B. ¿Listo? ¿Tengo el valor del grado de B? Sí, claro, es 20. ¿Listo? Es 20 grados. ¿Qué voy a hacer yo? Pues despejar la variable, perdón, voy a despejar B. ¿Listo? Entonces, como seno de 20 está dividiendo, ¿pasaría a qué? A multiplicar. A multiplicar. ¿Listo? Entonces pasaría acá a este ladito a multiplicar. ¿Listo? Entonces me quedaría 45 por seno de 20 sería igual a B. ¿Listo? Entonces sería igual a B minúscula. ¿Listo? Puedo colocar la B al otro lado y eso pues no va a influir mucho. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer como una flechita. ¿Listo? Entonces obviamente tenemos que apoyarnos en la calculadora. ¿Listo? Entonces aplicando 45 por seno de 20 sobre seno de 30 me da que B va a obtener un valor de 30.78 metros aproximadamente. ¿Listo? Entonces, si quieren